Hola, muy buenos días. Hoy trabajaremos con las materias de matemáticas, historia, español y educación socioemocional. Así pues, empecemos. En la materia de matemáticas vamos a irnos de lleno con las actividades, pues aquí retomamos lo que es la representación de fracciones. Resolveremos el siguiente problema en nuestra libreta poniendo como título representación de fracciones. Y como el título lo indica, aquí debemos resolver y representar gráficamente cómo resolviste este problema. La mamá de Gael compró 4 manzanas, como podemos ver en la imagen, en las representaciones, para que comieran Gael y sus 4 hermanos. Es decir, si son Gael y sus 4 hermanos, ¿cuántos son en total? 5. Es decir, debe repartir las 4 manzanas entre 5 personas. De ahí vamos a tener que buscar la fracción que represente la parte que cada uno de ellos comió o cada uno de ellos recibió por parte de su mamá, y responderemos las siguientes preguntas. ¿Cómo debe partir la señora cada manzana? ¿Y qué fracción le tocará a cada niño? Recuerda, puedes colorear la fracción que le toque a cada uno con diferentes colores para que lo puedas distinguir fácilmente. Muy bien. En la siguiente actividad resolveremos estos problemas con algún familiar, en el que también representaremos fracciones con figuras para resolverlas. En caso de que tengas alguna pregunta o alguna duda, puedes volver a los videos anteriores para recordar que las fracciones se pueden representar con cualquier figura. Por ejemplo, aquí si son galletas podemos hacerlo con círculos. O si son panes podemos hacerlo con círculos o con rectángulos. Muy bien. En la materia de historia vamos a ver el tema del poblamiento migrantes de Asia a América. Recordemos que la migración o los migrantes son un grupo de personas que se desplazan de un lugar a otro. Salen muchas veces para ir en busca de mejores condiciones de vida, mejores oportunidades. Recordemos que hace miles de años ocurrieron las glaciaciones en las que la temperatura del planeta bajó, es decir, se hizo mucho más frío y se hicieron bloques de hielo encima de la Tierra, encima de los océanos o del mar. Al bajar la temperatura, al hacerse más fría la temperatura y al formarse esos bloques de hielo, las personas o los habitantes de Asia, en especial de Siberia, Rusia, pudieron cruzar de Asia a América, específicamente a Alaska, Estados Unidos. ¿Por qué? Porque se hizo algo como forma de un puente de hielo que facilitó que las personas se traspasaran, que vayan a ese lugar. Recordemos que anteriormente los habitantes eran nómadas, es decir, que iban de un lugar a otro buscando recursos. En este caso, ellos iban de un lugar a otro
persiguiendo animales para cazarlos y para consumir su carne y vestir sus pieles. Es por esto que las personas salieron de Asia a través de este puente de hielo persiguiendo esos animales como lo es el mamut, para atraparlos y, como había mencionado, para cazarlos. Es así como poco a poco se fue habitando el continente americano, más porque al llegar aquí las personas se dieron cuenta que el clima, las condiciones del ambiente, la vegetación era muy diferente a lo que vivían allá, a lo que tenían allá, y eran mucho mejor que estando en Asia. Por lo tanto, es que ellos decidieron quedarse, mantenerse aquí, ya que aquí tenían más posibilidades y más recursos como animales para cazar o para pescar y vegetación para recolectar raíces, frutos, etc. Los grupos humanos, como sabemos, eran nómadas. Al llegar a una zona con abundantes recursos naturales, ¿qué es lo que hacían? La habitaban hasta que los recursos que la naturaleza les daban se terminaran. Y entonces ir a otro sitio en busca de nuevos recursos. Fue así como se fue poblando poco a poco el continente americano. Muy bien. Ahora, vamos a responder las siguientes preguntas en nuestra libreta con el tema el poblamiento migrantes de Asia a América. ¿Cómo fue que algunos de los grupos cazadores y recolectores lograron desarrollar la agricultura y cambiar su forma de vida? ¿Cómo consideras que ocurrió esto? Imaginemos que recolectaban frutas y que vivían en lugares más húmedos, con abundante agua aquí en el continente americano. Entonces sabemos que algunas frutas o la mayoría de las frutas tienen su semilla ahí, como la manzana, la naranja, la mandarina, la sandía, el melón, ¿sí? Y las personas, obviamente, al consumir las frutas, pues no tenían dónde tirarlo, entonces lo tiraban en la tierra, en el suelo, donde estuvieran. Y como había abundante agua y vegetación, ellos se dieron cuenta que al arrojar la semilla en un lugar húmedo, iba creciendo la planta, iba creciendo el fruto. Y fue así como poco a poco ellos descubrieron que sembrando de alguna forma la semilla de cada fruto que consumían, podían obtener más y por lo tanto podían desarrollar cultivos o sembradíos, lo que hoy se conoce como la agricultura. En caso de que no tengas alguna idea de cómo es que se desarrolló la agricultura, puedes buscar en internet o buscar en tu libro de historia más información acerca de esto. En la siguiente actividad leeremos más información en la página 20 de nuestro libro de historia, en donde subrayaremos lo que consideremos más importante acerca de las migraciones de Asia a América y cómo fue el poblamiento de nuestro continente gracias a las glaciaciones. Finalmente,
completaremos la siguiente tabla donde contestaremos las preguntas en nuestra libreta. ¿Cuándo y dónde ocurrió el poblamiento? ¿Cuáles fueron sus causas? ¿Cómo sucedió? ¿Y quiénes participaron? Muy bien. En la siguiente actividad vamos a retomar lo que es la descripción de personajes, que consiste básicamente en escribir las características de los personajes, de los cuentos o de las historias. ¿Sale? Recuerda mencionar cómo es la forma de vestir, si visten, cómo es su forma de ser, cómo son físicamente, qué hacen, dónde viven, cómo es su personalidad de los personajes. Leeremos en voz alta la lectura La mosca que soñaba que era un águila en la página 17 de nuestro libro de lecturas para describir en nuestra libreta al personaje del cuento. Escribiremos primero el nombre de nuestro personaje y también su descripción, así como un pequeño dibujo que lo represente. Enseguida vamos a responder al protagonista de la historia. ¿Le gusta ser mosca o preferiría ser águila? ¿Y por qué? ¿Cómo se imaginan que sería la historia si un águila fuera la que soñara que se convierte en mosca? ¿Pueden pensar en otra historia similar? Si es así, escríbela. ¿Y qué cosas consideran que podría gustarle a un panda si fuera una concha de chocolate? Muy bien. Ahora hablaremos acerca de las partes del libro. Todos los libros tienen las siguientes partes principales. Vamos a tomar nuestro libro de lecturas o cualquier libro que tengamos a la mano para señalarlo. La primera parte que vamos a encontrar en nuestro libro es la portada, que es la pasta principal, la parte principal de nuestro libro, en el que vamos a encontrar el título de nuestro libro, el autor de nuestro libro y alguna imagen o dibujo que ilustre el contenido de nuestro libro. También tenemos la contraportada, que es la parte trasera de nuestro libro, y el lomo, que lo podemos ubicar a un costado del libro por donde se unen las hojas o las páginas. Posteriormente y en el interior de nuestro libro vamos a encontrar las páginas. En cada una de ellas encontraremos el número de página que corresponde a cada una de ellas. Ahora sí, puedes tomar tu libro de lecturas español y vamos a ubicar primero a nuestra portada, que se ve de la siguiente manera, de color azul. En este caso podemos ver que el título es Lecturas cuarto grado y muestra el dibujo de unos niños y su maestra. Aquí no nos indica el autor del libro. Sin embargo, los libros que nos dan, los libros de texto, son libros que se elaboran y nos envía la Secretaría de Educación Pública, o sea, la SEP. Al interior de nuestro libro, en las primeras páginas vamos a encontrar lo que es el índice, en donde ubicaremos una lista, en este caso, de las lecturas, de los textos que conforman a nuestro libro de lecturas, junto con el número de página en donde podemos ubicarlos. Enseguida, y al interior de nuestro libro de lecturas encontraremos
distintos textos, distintos cuentos, narraciones, en los que en la parte de abajo ubicaremos el número de página, así como distintas ilustraciones o dibujos que representan cada historia. Ahora bien, si nos vamos a la parte final de nuestro libro, en las últimas hojas, específicamente en la página 156, vamos a encontrar el glosario. ¿Qué es un glosario? Es un tipo de diccionario, por así decirlo, en el que encontramos varias palabras que desconocemos, que no sabemos qué significan. Aquí nos muestra el significado de estas palabras. Enseguida encontraremos la bibliografía, que son las fuentes de información en donde se encontraron estas narraciones o de donde se tomaron estas lecturas para integrarlas a nuestro libro de lecturas. Finalmente, en la parte última de nuestro libro encontraremos una parte que dice créditos iconográficos. ¿A qué se refiere esto? Los créditos iconográficos nos señalan el nombre de las personas que crearon las ilustraciones, los dibujos de cada una de las lecturas. Es por ello que les dan de alguna forma como importancia y los mencionan en esta parte. Finalmente tenemos la contraportada, en la que podemos ver una imagen que es la misma imagen de la portada, pero aquí nos menciona el significado de esta imagen, el por qué, quién creó este mural, el nombre de este mural y cuándo lo crearon, así como el nombre de la empresa que creó los libros, en este caso la Secretaría de Educación Pública. En la siguiente actividad revisaremos y elegiremos una lectura cualquiera de nuestro libro de lecturas para después ver y analizar las imágenes que nos muestra, que nos llamen la atención, e intentaremos contar una historia siguiendo la secuencia de las imágenes, pero sin leer el texto. Vamos a contar la historia que nosotros consideremos de acuerdo a lo que nos digan las imágenes, más no el texto. Podemos escribir la historia o bien podemos grabar por medio de un audio o de un video para enviarlo como evidencia de trabajo. Muy bien. Recordaremos que existen dos tipos de emociones: las emociones aflictivas y las emociones no aflictivas, es decir, las emociones negativas y las emociones positivas, por así decirlo. Existen distintos tipos de emociones que son muy normal y muy aceptable que cada uno de nosotros tengamos o presentemos en nuestro día a día. Sin embargo, la clave está en saber controlarlas y saber regularlas correctamente para no hacer daño a nadie. Tenemos las emociones positivas como el entusiasmo, el deseo, la gratitud, la alegría, el amor, la intranquilidad o la tranquilidad, más bien dicho, el interés, y las emociones negativas como el odio, el rencor, la frustración, el aburrimiento, el miedo, el asco, la tristeza, entre muchos otros. En la actividad
Recordemos que anteriormente hicimos una lista de todas las emociones que sabíamos, que recordáramos. Esto lo hicimos en familia. Después de esto, vamos a realizar un dibujo que represente a las emociones aflictivas y no aflictivas. Esto no significa que vamos a hacer un dibujo por cada una de esas emociones que enlistamos. No, solamente uno de cada uno, es decir, un dibujo en donde se vea representado la emoción aflictiva y otro en el que se represente las emociones no aflictivas. Después de esto, vamos a clasificar las emociones que enlistamos anteriormente de acuerdo a lo que son. Si son aflictivas, ahí lo vamos a escribir, y si son no aflictivas, también vamos a escribir las que correspondan.